Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Ya estamos llegando al fin de la campaña electoral y bueno, la segunda vuelta se va a saber en una semana. Acuérdate que este video está siendo publicado un día jueves, apenas unos días antes de la segunda vuelta, y hemos visto de todo. Estoy seguro que ya estás cansado de en redes que te dicen una cosa, o te dicen facho, o te dicen terruco, o te dicen caviar, o te dicen tibio. Peticiones de muchos de ustedes. Estoy preparando este video para presentarles algunos libros que te van a ayudar para prepararte para la siguiente campaña electoral, ya que hay un gran interés por saber sobre política y eso obviamente está vinculado al conocimiento de la historia. Así que prepárate porque el día de hoy te estoy preparando 7 libros para domar la política peruana como los dioses, o bueno, al menos para que conozcas un poco más de lo que conoce la gente promedio en internet. Sin más ni más, yo soy Merlín, atrás de esa cámara están mis gatos Félix y Toshi y siempre mi gato senador Bigotes detrás de la cámara. Vamos con el video del día de hoy con los 7 libros para domar la política peruana. A ver, antes de quererse meter en política, conocer de política, o quizás eres una persona que esté interesado o interesada en participar en política, es necesario conocer la historia del Perú. Toda, no solamente los últimos 20 años, 15 años, 30 años, 50 años, sino toda. Y evidentemente hay un libro para eso, que es un libro que ya es un clásico en este canal, pero por si eres nuevo, igual te lo presento. Nación y Sociedad en la Historia del Perú, de Peter Claren, editado por el IEP, es un libro muy sencillo de encontrar, así que no deberías tener ningún problema. Tío Merlín, ¿por qué tendría la necesidad de comenzar con ese libro? Bien sencillo, es un resumen de la historia del Perú. Es como esos resúmenes que te presentaban en la escuela para aprender toda la historia del Perú, pero este sí está bien hecho. Obviamente bien actualizado, por lo que te recomiendo siempre comprar la edición más actualizada. En este libro del historiador Peter Claren vas a encontrar la historia del Perú prácticamente desde el poblamiento americano hasta el siglo XXI, resumido, con mucha bibliografía. Lee siempre los pies de página que ayudan bastante y sobre todo en un lenguaje sencillo, claro, entendible para poder entender el gran marco teórico que es la historia del Perú, y con eso ya puedes lanzarte a conocer eventos específicos relacionados obviamente a la política peruana. El segundo libro es del historiador Antonio Zapata, Lucha política y crisis social en el Perú republicano de 1821 al 2021. Este libro es una delicia porque es realmente el siguiente paso después del libro de Peter Claren, ya que Antonio Zapata, historiador muy conocido porque también un tiempo condujo Sucedió en el Perú, hace un recorrido sobre las ideas y los acontecimientos políticos a lo largo de nuestra historia republicana, desde 1821, cómo el Perú ha ido pasando por diversos estadios de gobierno, de corte democrático, de corte autoritario, de corte dictatorial y muchos otros avatares que te van a llamar bastante la atención. Este libro yo lo considero muy importante porque tiene también abundancia de citas y también mucho material bibliográfico. Obviamente Zapata en este libro no se va a ocupar en explicarte toda la historia del Perú porque asume que ya sabes algo y que ya tienes nociones en algunos eventos, por lo que se va a centrar solamente en el carácter político. Así que si en algún momento has estado interesado en saber de dónde han venido nuestros males, desde cuándo han venido nuestros problemas y sobre todo si en algún momento podemos tener solución, pues el libro del Dr. Zapata está ahí listo. Lo puedes encontrar en el fondo editorial de la Pontificia Universidad Católica. Este también es un libro sencillo de encontrar, así que no debería haber mucho problema. ¿Tienes un amigo que se pasa todo el tiempo diciendo deberíamos tener un dictador, los militares deberían tomar el poder? Pues este libro es para él. Caudillos y Constituciones del historiador Cristóbal Ajobín de Lozada, editado por el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Católica del Perú. A ver, este libro es fundamental para entender justamente esa época en la que más bien los militares con gobiernos autoritarios tenían el poder. Y es que después de la independencia, como ya te lo he dicho un montón de veces, los militares que habían participado por la independencia del Perú ahora van a pelear entre ellos por el dominio del gobierno. Esto nos lleva a eventos oscuros como la época de la anarquía militar, en la cual los presidentes salían prácticamente en menos de un año, y eso nos recuerda mucho a estas épocas. Por lo que los gobiernos dictatoriales autoritarios no tienen, vamos a decirlo así, un pasado muy limpio. Yo noto que mucha gente pide eso y la verdad es que este libro le va a aclarar muchas de esas circunstancias para poder entender mejor este periodo, en qué se falló, qué se hizo mal, qué oportunidades hemos perdido y sobre todo cuánto guano hemos regalado. Así que este libro es ideal para esa persona que está interesada en aprender de política y de alguna u otra manera siente que el gobierno autoritario es una opción. Bueno, esto le va a cambiar la opinión de todas maneras. Un punto en contra de este libro es que no es muy sencillo de encontrar, ya que es un libro descatalogado, así que te va a tocar preguntarle a tu librero de
de confianza. Disclaimer, en este canal no se rotan PDFs de libros que aún tengan derechos de autor, así que no me estén escribiendo por favor diciendo Merlín, pásate el PDF, pásate tal. No, si buscas en librerías de viejo lo vas a encontrar probablemente, pero nuevamente vas a tener que buscar y caminar mucho. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si gobernaran las personas más intelectuales del país? Si gobernaran aquellas personas que estuvieran culturalmente preparadas, sumamente educadas, y si eso sucediera algún día en nuestro país sería un lugar mejor, un lugar que tenga muchísimo desarrollo, muchísima inclusión, pero eso nunca ha sucedido, ¿no, Merlín? Siempre ha venido la caca a gobernar. Pues no, de hecho existió un partido que reunió a las luminarias más grandes de su tiempo, o al menos las luminarias capitalinas grandes de su tiempo, y este es el Partido Nacional Democrático. Es muy probable que no lo hayas escuchado en tu colegio ni en tu centro de estudios, ya que el Partido Nacional Democrático usualmente es básicamente mencionado al paso en las clases y ni hablar en su profundización. Pero para eso está el tío Merlín aquí. Sí existió un gobierno así, o bueno, al menos existió un partido político así, y por obvias razones no ganó. Para eso te presento el libro El 900, Balance y Recuperación de Pedro Planas. Estos personajes que ves aquí en la portada integraron un partido político que, como ya te dije, fue el Partido Nacional Democrático. Muchos de ellos pertenecieron a la legendaria generación del 900 o la generación arielista. La historia del Partido Nacional Democrático es alucinante. Sus intereses para tratar de hacerle frente al civilismo fueron también muy notables, pero las razones de su fracaso también son dignos de estudiar. No te quiero spoilear el asunto, pero de verdad, si es que en algún momento has pensado de qué pasaría si es que la sociedad peruana tuviera a sus mejores cuadros en un partido político, pues ya los tuvo y no los eligieron. Con respecto a la generación arielista, también pueden encontrar el caso de Luis Alberto Sánchez, que escribe sobre ellos, aunque de una manera un poquito más peyorativa, y también el caso de Osmar González con los Sanchos fracasados. El libro de Luis Alberto Sánchez se llama Balance y Liquidación del 900. Así que las opiniones sobre el Partido Nacional Democrático son muy variadas. Yo tengo los tres, pero debo decirte que el caso del libro de Pedro Planas me parece el más interesante junto al de Osmar González. Ahora, aquí viene también el dato malo. Es un libro muy difícil de hallar, sobre todo el de Osmar González. Pero el de Pedro Planas, si es que caminas un poquito por Quilca, Camaná o Amazonas, lo vas a encontrar por allí porque suele pasar un poquito desapercibido. Así que tú, amigo que estás pensando en hacer una política casi ateniense en el Perú, deberías revisar el caso del Partido Nacional Democrático para sacarte algunas dudas de por qué no funcionó en su momento y quizás si funcionaría ahora. El partido histórico de más larga trayectoria en la historia del Perú es sin lugar a duda el Partido Aprista Peruano. Ahora van a decir, seguro eres aprista porque eres de la Villarreal. Bueno, sí soy de la Villarreal, pero no soy aprista. Pero yo creo que sí es necesario reconocer que el partido sí ha sobrevivido tantos años a persecución, a ejecución, a tortura y a cambios de régimen muy disímiles, es por algo. Así que si eres un interesado en la política y quieres entender por qué los partidos van y vienen y el APRA dura tanto tiempo, aunque hoy día no estoy tan seguro, pero al menos sí en siglos pasados, tienes que leer el último libro que se ha publicado con respecto a la historia del APRA, que es La Revolución que no fue, nuevas miradas a la historia del APRA, de Martín Vergel y Paulo Drinot, editado por el Instituto de Estudios Peruanos. A ver, este libro no es una sucesión de narración histórica como uno puede esperar una historia del APRA de principio a final, sino son nuevas investigaciones que se han hecho en torno al APRA o a la historia del APRA, como por ejemplo estudios sobre su estancia en la cárcel durante la época de Sánchez Cerro y Benavides. Y es que el APRA es uno de estos partidos políticos que sí, en la memoria popular se piensa que cada elección desaparecen, pero siempre encuentran la forma de sobrevivir. Así que si estás interesado en participar en política, en conocer en política, sí o sí tienes que conocer la historia del Partido Aprista Peruano, que tiene una larguísima data con respecto a su existencia en este país. Nuevamente quiero hacer un hincapié, este libro es muy sencillo de encontrar y no es un libro pro-aprista, porque hay muchos libros que sí llevan el nombre de historia del APRA, como el caso del libro de Percy Murillo, pero son versiones que son, vamos a decirlo así, muy suaves con el APRA, muy pro-apristas, así que hay que tener un poquitito de cuidado por allí. De todas formas, este libro es reciente, te va a gustar mucho y si te interesa la historia política, sí o sí debe ir allí en tu librero. Ahora, no solamente se trata de conocer los partidos políticos o la historia política, sino también se trata de entender qué es nuestro sistema electoral, cómo funciona y cómo ha ido funcionando con el tiempo. ¿Sabías que antes el voto no era secreto y por mostrar un voto que enoje a la gente te podían hasta golpear? ¿Sabías que en el siglo XIX había gente
dedicada a evitar que llegues a Lima a ejercer tu voto solamente porque sabían que de la región en la que venías apoyaban al político que ellos no estaban de acuerdo. Bueno, un montón de historias bien chéveres vas a encontrar en el siguiente libro de Historia de las elecciones en el Perú de Cristóbal Aljovín de Lozada y Sinesio López, editado por el Jurado Nacional de Elecciones y el Instituto de Estudios Peruanos. Este libro ya es un poquito más complicadito de encontrar actualmente, quizá por ahí esté como saldo en alguna librería, pero su versión ebook sí, de todas maneras la encuentras ahí en la página del IEP. Y es que la evolución del sistema de votación en el Perú es muy pero muy interesante. Pasamos de varios sistemas en los cuales había una suerte de elección indirecta, voto público. Por ejemplo, el caso del acceso del voto de la mujer fue muy tardío en el Perú, y un montón de rochecitos que pasaron en el camino. Así que el libro de Cristóbal Aljovín con respecto a la historia de las elecciones también debe ir sí o sí. Al igual que el caso del libro de la revolución que no fue, que era la historia del APRA, este también es un conjunto de artículos. No estamos hablando de un relato de principio a fin de las elecciones, sino un conjunto de artículos que ayudan a entender diversas aristas de cómo se fue desarrollando nuestra cultura electoral y cómo hemos llegado hasta el sistema de hoy. Te va a llamar mucho la atención que hay varios vicios de los votantes que se siguen repitiendo hasta el día de hoy, como por ejemplo la improvisación, el boca a boca, el chisme, etcétera. Y por último y no menos importante, uno de mis libros favoritos para hablar sobre estos temas, porque sí, estamos viviendo elecciones extremadamente polarizadas ya hace un buen tiempo, donde los calificativos van y vienen como dardos y no siempre aciertan a lo que es real, sino que terminan convirtiéndose en calificativos huecos y vacíos, como estas palabras como caviar, estas palabras como terruco y otros más que se emplean ahí en el argot, y me refiero nada más ni nada menos que al libro de Norberto Bobbio, Derecha e Izquierda, editado por Taurus. Derecha e Izquierda es un ensayo muy interesante sobre cómo funcionan los polos políticos, ya no en el caso peruano sino en el caso general, y bueno, también viene de la mano de un especialista como Norberto Bobbio. ¿Qué es realmente la derecha? ¿Desde cuándo existe? ¿Cómo se le ubica? ¿Es cierto esa historia que nace con la Revolución Francesa a partir de las posiciones tomadas en el Congreso? ¿Es realmente la izquierda sinónimo de terrorismo, sinónimo de subversión? Pues Norberto Bobbio te va a sacar algunas dudas aquí y te va a poder o bien estar de acuerdo con él y clasificar a nuestros partidos políticos peruanos, o bien también pensar de que no es algo aplicable al Perú, pues nuestras complejidades son muy particulares. Es un libro que es infaltable y definitivamente debe estar ahí en tu biblioteca. El libro de Bobbio también se puede encontrar relativamente sencillo, así que busca las librerías ahí de las páginas web para que puedas adquirirlos. Antes de terminar este video, quiero hacer una aclaración que estoy seguro que muchos me van a decir aquí. ¿Por qué no has puesto el libro de historia de la corrupción en el Perú? Pues por una razón, porque ya probablemente todos lo conocen. Es un libro muy conocido y que no necesita una recomendación para poder entrar en tu biblioteca. De hecho, los libros que estoy presentando acá son libros, a ver, no tan desconocidos, pero que no están al nivel de conocimiento público como el caso de lo que es historia de la corrupción. Así que tranquilamente pueden entrar allí. Otro libro que también no entró en esta lista, pero que igual lo recomiendo, es Léxico de la Política, que estoy seguro que mi editor te lo va a poner aquí, de el Fondo de Cultura Económica, que va a contener una serie de términos para poder entender mejor el complicado mundo de la política y sus avatares. Así que, bueno, dime, ¿qué libro crees que hace falta aquí? ¿Qué libro crees que hace falta quizás con respecto a teoría, con respecto a historia? ¿O qué libro crees que también sobra? Porque estoy muy seguro que quizás hay alguno que no esté de acuerdo con alguno de los autores de aquí. Pues házmelo saber en la caja de comentarios.